Hola, mi nombre es Héctor Martínez y soy el gerente de desarrollo de negocios para Enterprise de APC by Schneider Electric. El día de hoy vamos a hablar sobre los fundamentos de calidad de energía y como primera parte vamos a hablar sobre los conceptos básicos de electricidad. Nuestra agenda cubre hoy una pequeña introducción, vamos a hablar sobre la electricidad básica y la corriente alterna y vamos a hablar sobre la terminología básica de electricidad. Cuando nosotros hablamos sobre la electricidad, es importante conocer qué es electricidad suficientemente buena. Es decir, la energía eléctrica no necesariamente es siempre la mejor, porque tenemos muchos problemas que pueden afectar la energía. Entre otras cosas, pueden ser condiciones ambientales, pueden ser condiciones que están fuera de nuestro alcance. Pero la energía eléctrica está diseñada para ser continua y sin embargo, por seguridad, es necesario interrumpirla. Es decir, un sistema eléctrico va a sufrir interrupciones de forma continua debido a su forma de operar. Y esto es normal y así es como se diseñan los sistemas de energía eléctrica. Pero bueno, hablemos ahora de la terminología básica. Los tres elementos más importantes que debemos mencionar en este momento son el voltaje, cuyo símbolo es una letra V, la corriente, cuyo símbolo es una letra I, y la resistencia, cuyo símbolo es la letra R. Si nosotros quisiéramos entender qué es el voltaje, necesitamos mencionar que es la energía potencial que está disponible para producir un trabajo. Esta energía potencial podemos compararla con un tanque de agua que se encuentra a una altura en un sitio. Entonces, por el simple hecho del agua estar a cierta altura, adquiere una energía potencial. Esa agua está quieta en el tanque hasta que se le conecta una tubería por donde se puede hacer fluir el agua y que salga del estanque. Entonces, lo mismo pasa con la energía eléctrica. El voltaje es una energía que tenemos disponible en un tomacorrientes, pero que está simplemente en forma potencial hasta que nosotros le conectamos un cable a través del cual puede fluir. Ese cable es una similitud con una tubería que se conecta al tanque de agua. Y al empezar a fluir esta corriente, la podemos comparar con la corriente de agua. Imaginémonos que la corriente eléctrica son pequeñas gotas que fluyen a través de una tubería. Lo mismo sucede en la corriente eléctrica. Son los electrones que fluyen a través del conductor. Entonces, un conductor es como una tubería para electrones. Y finalmente tenemos el tercer elemento, que es la resistencia. La resistencia es un elemento que se va a interponer al flujo de los electrones. Un ejemplo de una resistencia, tomando la similitud con el tanque de agua, sería un molino. Las paletas del molino van a interferir con el flujo de la corriente, lo van a obstruir, pero a cambio de esta obstrucción, la corriente va a producir un trabajo. Entonces, cuando nosotros tenemos una corriente y una resistencia, podemos producir un trabajo, y ese trabajo nos va a producir un beneficio. Entonces, el principio básico de estos tres conceptos es que nosotros tenemos una energía que al hacerla circular por una corriente y ponerle una obstrucción, vamos a producir un trabajo. Entonces, estos son los tres términos más básicos de la energía eléctrica: voltaje, corriente y resistencia. La resistencia normalmente se mide en ohms, el voltaje se mide en volts y la corriente se mide en amperes. Al nosotros producir un trabajo, tenemos un nuevo elemento que se llama la potencia. La potencia es el parámetro que nos permite medir cuál es el trabajo que estamos produciendo. Normalmente, la potencia es el producto del voltaje por la corriente, es decir, la energía potencial que tenemos más la corriente que está circulando a través de nuestro conductor. Entonces, el producto es voltaje por corriente. Y se puede reescribir de varias formas para conocer diferentes parámetros. Por ejemplo, si nosotros tenemos información sobre cuál es la potencia de un equipo y la corriente, podemos determinar cuál es el voltaje
Y lo mismo, si conocemos cuál es la potencia y el voltaje, podemos identificar cuál es la corriente. En la siguiente gráfica mostramos las tres fórmulas escritas de forma diferente, pero prácticamente la potencia es directamente proporcional al voltaje por la corriente. Ahora bien, existen dos formas de suministrar la energía eléctrica. Una es de forma alterna y la otra es de forma directa. Por decirlo así, una corriente directa es la energía que se obtiene de las baterías, que es constante en el tiempo, no cambia. La corriente alterna, en cambio, está cambiando todo el tiempo. Su valor va variando de acuerdo con la forma de onda. En el caso de los sistemas eléctricos más comunes tenemos una forma de onda senoidal. Esta señal cambia en el tiempo y cambia de polaridad. Pasa de positivo a negativo en un periodo de tiempo. A este cambio que ocurre en la señal senoidal de positivo a negativo se le llama un ciclo. La señal de corriente alterna es la señal más eficiente que existe, porque nos permite tener una distribución y transmisión muy sencilla y nos permite convertirla en amplitud y en diferentes valores. Pero hablemos un poco sobre cuáles son estos valores que definen una señal de corriente alterna. Para empezar, debemos decir que la corriente alterna se identifica por su amplitud, es decir, cuál es el valor máximo de la cresta de la señal, como aquí mostramos. También se define por la forma de onda. Como yo les dije, normalmente las señales que utilizamos en los sistemas eléctricos tienen una forma de onda senoidal. El tercer parámetro que define una señal de corriente alterna va a ser el número de ciclos. En el caso de los sistemas eléctricos en el mundo, se utilizan dos señales o dos tipos de frecuencias. La frecuencia de 50 ciclos por segundo y la frecuencia de 60 ciclos por segundo. Dependiendo de cada país, se utiliza una o la otra señal. Como les había mencionado, los sistemas eléctricos utilizan la señal de corriente alterna porque es más eficiente y más fácil de transmitir. La energía normalmente se genera en sitios retirados donde se construyen las plantas de generación eléctrica. Pueden ser de diferentes tipos, hidroeléctricas, nucleares o de carbón, ciclo combinado, hay muchos tipos. Pero estas plantas generadoras generan señales que nosotros recibimos en nuestras casas a través de un sistema de distribución. En el sistema de distribución existen muchos elementos que van a intervenir para que la energía pueda llegar hasta nuestras casas. Por ejemplo, hay subestaciones, hay líneas de transmisión, hay transformadores y por supuesto ya la energía que llega a las casas. Entonces hay diferentes niveles de voltajes dependiendo del momento donde estemos dentro del sistema de distribución eléctrico. Y estos voltajes van a permitir lograr un sistema más eficiente y tener el menor número de pérdidas. Uno de los puntos más importantes que debemos mencionar es que la energía eléctrica que se genera es trifásica, es decir, las plantas generadoras generan 3 señales de corriente alterna al mismo tiempo. Esto se hace porque al generar 3 señales se obtiene el máximo beneficio de la generación eléctrica y esto permite llevar a cabo la mejor distribución, transmisión con las menores pérdidas. Esto es un tema que ya se ha probado y todos los sistemas eléctricos del mundo se basan en la generación y distribución de señales trifásicas. Sin embargo, en muchos de nuestros hogares lo que nosotros recibimos es solamente una señal monofásica, es decir, una de esas 3 señales es la que llega a nuestras casas. Las otras 2 se distribuyen en las otras casas. Y esto es para mantener el sistema balanceado. Entonces, nosotros normalmente en los tomacorrientes que tenemos en las casas recibimos una señal monofásica, aunque el sistema eléctrico que alimenta nuestro vecindario es una señal trifásica. Las señales monofásicas están desfasadas 120 grados entre ellas para construir una señal trifásica. Finalmente, hablando de la potencia, tenemos que mencionar
dos parámetros muy importantes, que son los vatios y los voltamperios. Los vatios representan la señal de potencia real. Le llamamos potencia real porque es la potencia que se utiliza para producir un trabajo. Los voltamperios son la señal de potencia aparente. La señal de potencia aparente es el producto directo del voltaje por la corriente. Sin embargo, vamos a ver que existe la posibilidad de que la corriente tenga algunas variaciones con respecto al voltaje, y estas variaciones nos van a producir que haya una diferencia entre la potencia real y la potencia aparente. Entonces, en los sistemas de corriente alterna, la potencia real, los watts, no siempre son iguales a los volts amperios. Esto va a depender del tipo de carga. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una carga que se encuentra en fase con el voltaje, como puede ser una lámpara incandescente, en ese momento decimos que la potencia real y la potencia aparente son iguales. Esto sucede porque la corriente y el voltaje se encuentran en fase. Nos referimos a que están en fase porque tienen la misma secuencia de fases, es decir, están sincronizadas completamente, como lo muestra la gráfica. Sin embargo, dependiendo de las cargas, puede ser que la corriente sufra un retraso con respecto al voltaje. A este retraso se le llama desfasamiento o distorsión. En el caso de algunos equipos electrónicos, se produce lo que nosotros le llamamos las cargas no lineales. Estas cargas no lineales no siguen la secuencia que tiene el voltaje, es decir, se desfasan. Y en consecuencia, la potencia real es diferente a la potencia aparente, porque estamos teniendo este desfasamiento. Algunos otros elementos que producen desfasamiento son los inductores o los capacitores. Normalmente los motores nos van a producir un desfasamiento de la corriente con respecto al voltaje, donde la corriente se va a retrasar, mientras que los capacitores permiten que la corriente se adelante con respecto al voltaje. Entonces, estos son algunos elementos que producen que haya una diferencia entre el voltaje y la corriente. Entonces, a este ángulo de fase, a este desfasamiento que existe entre el voltaje y la corriente, se le conoce como factor de potencia. Dependiendo del tipo de sistema eléctrico o de la carga que se esté utilizando, este factor de potencia puede variar. Y normalmente se puede tener un factor de potencia que es debido a la distorsión armónica o un factor de potencia por desplazamiento. De todas formas, esto es un ángulo de fase que ocurre entre el voltaje y la corriente. Entonces, entre los puntos más importantes para mencionar, hemos hablado de voltaje, corriente, resistencia, potencia aparente, que es la potencia total de un sistema, potencia real, que es la potencia que se utiliza para producir un trabajo, y la potencia aparente, que es la potencia que se produce por el desfasamiento entre el voltaje y la corriente. Estos son los conceptos más importantes y básicos de la energía eléctrica. Con esto damos por terminada la charla de hoy, y si ustedes tienen alguna pregunta pueden enviarla a la dirección que se muestra a continuación. Muchas gracias.